Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Estamos ya iniciando nuestra siguiente aportación, nuestro siguiente tema de Torá para la mujer. Estamos ya en el número 29, ya en Éxodo todavía, ya avanzaditos en Éxodo, y estamos entrando en un tema que ya incluso hemos hablado acerca de este tema en el estudio de Tzeniut, de Recato, el estudio de Tzeniut, que lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, lo van a encontrar en la página web, el lado femenino de la Biblia.org, lo van a encontrar en la sección de estudios temáticos. Este tema del Tzeniut, del Recato, cuando lo analizamos, estábamos puntualizando muchos aspectos que nosotras las mujeres debemos de cuidar para evitar caer en problemas, en situaciones lamentables en nuestra feminidad, en nuestra vida como mujeres. Hoy en día sabemos que está muy presente el tema de el abuso, el maltrato hacia las mujeres, ¿verdad? Gracias, hermanita Noralba, que nos pone aquí el enlace del estudio del Tzeniut, que significa recato o modestia, que lo van a encontrar así en nuestro canal. Y bueno, en nuestras fechas, en nuestra época, se habla bastante acerca de los derechos de las mujeres, se habla acerca de pues las infamias que se cometen, de las injusticias que viven muchas familias que padecen de abusos dentro de su hogar hacia mujeres, hacia niñas, asesinatos y tantas situaciones que se dan entre la sociedad, por supuesto, que no teme al Eterno, que no conoce de la Torá. Pero gracias al Eterno, gracias a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad de tener, eso significa Torah, la instrucción en nuestras manos, muy cerca, muy fácil de entenderla, para que con ella podamos cuidar nuestras vidas y las de nuestros hijos, porque muchas de las tragedias, si no es que, bueno, iba a decir si no es que todas, pero la verdad es de que muchas lamentablemente pues son por esa maldad que hay en el ser humano, pero muchas de ellas ocurren por negligencias de los propios padres o de las propias madres. Ya hemos platicado un poquito de esto, pero en esta aportación que la hemos titulado Contra los seductores de doncellas, que es básicamente de lo que se habla en este capítulo que vamos a analizar, que vamos a ir poniendo de una vez el ISOR, nuestra Biblia electrónica que usamos. Esta aportación de Éxodo capítulo 22 básicamente pues está dando diversas leyes para todo lo que implica la ética y la moral entre la sociedad, obviamente pues de los creyentes, ¿verdad? Porque aunque muchas de las leyes que están en la instrucción del Eterno, en la Torá, las usan las sociedades que no son temerosas del Eterno, pero la realidad es de que la gran mayoría que usan las transgreden, las brincan y otras las omiten, ¿verdad? Y por eso nuestra sociedad está como está. Ponen por aquí en el chat, ayer un asesinato escandaloso a una mujer de la farándula por medio de su esposo. Oh, sí, supe de eso. Sí, es que miren, estamos en una época, y bueno, yo creo que todo el tiempo ha sido así, nada más que ahorita se visibiliza más, se habla más de todo lo que sucede por obvias razones, la época en la que estamos, la difusión masiva y todo esto, pero todo el tiempo el ser humano, desde que nace la maldad en su corazón, desde ahí la sociedad debe de tener una estructura que evite que sucedan tantas tragedias, no solamente en las mujeres, porque si a esas vamos, muchísimos niños son abusados, son torturados, son maltratados, son asesinados, niños, niñas, ancianos. Entonces,
realmente el problema no es el abuso hacia las mujeres, el problema es la falta de instrucción en toda una sociedad. Y cosas terribles que escuchamos, que si hasta el propio padre abusando de su propia hija, los tíos, los primos, los hermanos, los medios hermanos, tantas cosas que escuchamos y a veces decimos, bueno, pero es que qué triste, pobre persona, mujer, niño, por supuesto, es un trauma, pero ¿qué hay antes de eso? Antes de eso hay una sociedad sin instrucción. Entonces, no podemos decir que la instrucción del Eterno está abolida, porque una de las muestras de ello es justamente lo que vamos a ver, y eso es una de muchísimas, que aunque dentro de toda la instrucción que el Eterno dio, que sabemos que está seccionada, no todas las instrucciones tienen el mismo sentido ni la misma intención. Hay instrucciones diversas para los levitas, para el templo, que esas obviamente están completamente obsoletas a partir de nuestro Mesías Yeshua, que vino a sustituir ese servicio y nos vino a reconciliar con el Padre Eterno. Pero hay muchas otras leyes de ética, de moral, ante el Eterno, ante nuestro prójimo, que están vigentes. O sea que realmente podemos trasladar a nuestra época, adaptarla a nuestro entorno y aplicarla. Vamos entonces a adentrarnos aquí y ver cómo lo vamos a poder aplicar en nuestra sociedad actual, nosotras, mujeres creyentes, que si somos madres, por supuesto, para instituirlo o instruirlo dentro de nuestro hogar. Y esto es algo que, como dice muchas veces el Eterno al pueblo de Israel, si tú obedeces, ¿qué va a suceder? Te va a ir bien. Escucha estas palabras que yo te mando hoy y todo lo que hagas te saldrá bien. Aunque sabemos que estamos en un mundo injusto, cruel, que no respeta, que no teme, que no podemos esperar nada bueno del sistema, de la gente que no cree en el Eterno, que no le obedece, que hay aflicción, la hay, pero muchas veces tantas situaciones que se dan se pueden prevenir con todas estas instrucciones que el Eterno nos ha dejado. Vamos a leer entonces en Éxodo capítulo 22. Como siempre, y lo voy a mencionar, gracias a todas las hermanas que semana a semana nos acompañan en las transmisiones en vivo, o a quienes escuchan la grabación, por supuesto, también, que por cuestiones de horarios no pueden conectarse en vivo, pero tengo que comentarlo por quienes escuchen por primera vez estos audios. Y es que todo lo que vamos a hablar aquí tiene todo un contexto que es importante que se estudie a profundidad, verso por verso, en su contexto histórico, etc. Entonces, para todas las personas que nos estén escuchando, ya sea ahorita por primera vez o en la grabación por primera vez, el recurso que tenemos de la explicación de todo el libro de Éxodo y de toda la Torá y de toda la Biblia, lo van a encontrar en la página web cielosnuevosytierranueva.org. En la sección de estudios generales van a encontrar la explicación de toda la Biblia. ¿Por qué les comento esto? Bueno, vamos ahorita a enfocarnos en un tema, por eso es temas de Torah para la mujer. Vamos a enfocarnos en un tema, pero es importante que conozcan todo el contexto. Y todo el capítulo lo van a poder escuchar, la explicación en la página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Vamos entonces a leer Éxodo capítulo 22 y vamos a comenzar desde el versículo 16. Dice en esta versión, si un hombre engaña a una mujer soltera y sin compromiso y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que casarse con ella y pagarle a su familia la cantidad de los novios o de los desposados que los novios o desposados acostumbran dar al casarse. Pero si el padre de esa joven no quiere que ella se case, ese hombre deberá pagar de todos modos la cantidad que se acostumbra dar por la novia al casarse. Nos ponen aquí en el chat. Yo apenas hace poco un conocido mató a una mujer
a machetazos, ¿no? Destruyéndole su cara, y la puso en una caja diciendo que él no la asesinó, que alguien la dejó en su departamento. Sí, qué horror. Entre más se alejan del Eterno y su instrucción, aumenta más los casos de violencia, exactamente. Nos ponen aquí segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. El Eterno, su Elohim, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Y sí, realmente, aunque padezcamos situaciones en esta tierra, si nos apegamos a la instrucción del Eterno, el Eterno nos libra, nos guarda, nos fortalece y nos permite que todo lo que vivamos sea pasajero, y con esa esperanza que tenemos en nuestra morada celestial, en nuestra morada eterna, todo esto es nada en comparación a lo que podemos recibir. Nos ponen por aquí: en mi casa se vio pornografía, alcoholismo, adulterio, y eso lleva a depravaciones, violencia, y aún mi pobre madre era cristiana, pero engañada por el sistema iglesiero y unida a yugo desigual. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso en este capítulo de Éxodo. Entonces, si un hombre engaña, un hombre que persuade a una jovencita a estar con él. Y bueno, esto es algo que es muy, muy común, ¿verdad? Y sobre todo, ya no solamente, sobre todo entre los mismos jóvenes, muy jóvenes, a edades demasiado tempranas, ya sabemos que empiezan rápidamente con estas cuestiones de los noviecitos y, es que el chico guapo, la chica guapa de la escuela, y que todos quieren, y que es la popular o el popular, los famosos, y entonces empiezan ahí a darse tantas cosas en medio de estas sociedades que, pues por supuesto, no temen del Eterno, y que por supuesto también se pueden evitar. No, ningún joven se va a librar de este ambiente de los amoríos, de la pornografía, de la promiscuidad, de tantas cosas horribles que se ven entre los jóvenes. Ninguno se va a librar dentro de este sistema. Del sistema educativo tradicional que conocemos como escuelas. La verdad es de que, a pesar de que es un medio que se puede evadir en la gran mayoría de los países y que puede ser sustituido por un recurso de aprendizaje diferente y muchísimo más efectivo y personalizado, es un peligro para los jóvenes. Ahí es en donde empiezan a contaminarse y a gestarse de tantas ideas que apartan de la razón y del entendimiento a nuestros jóvenes. Pero bueno, estamos aquí hablando de una jovencita que en términos modernos podríamos decir, pues es creyente, ¿verdad? En ese tiempo, bueno, era una israelita que por supuesto el padre la había mantenido en consagración, en su virginidad, pero un hombre que la quiere tomar por mujer, que la codicia y que no tiene la intención primaria de tenerla como mujer para toda la vida, de casarse con ella, de unirse con ella y de tener familia, sino que nada más quiere satisfacer en ese momento ese deseo carnal, entonces tiene una consecuencia. Este tipo de leyes nos indican algo muy importante, y es que el Eterno lo que estaba haciendo es proteger a la mujer. A veces se habla mucho del machismo en la Biblia, pero es pura ignorancia, porque en la Biblia, lejos de machismo, hay una protección hacia la mujer. No se daban frecuentemente este tipo de casos, y realmente tenemos muy pocos casos registrados en la Escritura. Uno de ellos es el de Dina, ¿verdad? Otro de ellos es el de Tamar, la hija de David. Pero realmente hay muy pocos casos. ¿Por qué? Porque estas leyes justamente lo que hacían era que los hombres se la pensaran más de una vez en lo que iban a hacer
para que entonces sus acciones pudieran ser conscientes y decir, bueno, si quiero a esa mujer, pues mejor la pido por esposa y me caso con ella. Me comprometo con ella y entonces cuando se pueda consumar la unión, puedo estar con ella. Y eso indica que es un hombre que tiene madurez y que verdaderamente toma en serio a esta mujer, a esta joven. Pero cuando esto no es así, entonces es obvio cuando empieza a tener esta intención de una seducción, un enamoramiento, algo que una el sentimentalismo de estas dos personas nada más para lograr tener intimidad. ¿Y esto a qué le suena? Pues al noviazgo actual, ¿verdad? Esto es algo que hoy en día se ve todo el tiempo, es algo incluso normal. Es algo que ya no se imagina una pareja sin relaciones sexuales, una pareja de novios, como lo entendemos en el contexto moderno, porque bíblicamente novios pues eran los desposados, ¿verdad? Los que se iban a unir. Pero hoy en día novios pues se entiende por una pareja que tienen un acercamiento mucho más allá de una amistad, pero no tienen compromiso. Eso es lo que hoy en día se entiende como noviazgo, pero este concepto de noviazgo es completamente errado, es completamente antibíblico. Qué bueno por los jóvenes que con temor del Eterno y que con todo y lo que muchas veces traemos ya de cultura occidental, pero que tienen temor del Eterno y que dicen, ok, yo quiero conocer a esa persona, quiero iniciar un proceso de conocer a esa persona y se respetan, ¿verdad? Y se respetan en su intimidad hasta el momento de que se consume esa unión. Pero la gran mayoría de los casos esto no sucede. Entonces, en este mandamiento dice si un hombre engaña. En otras versiones dice si un hombre seduce, si alguien seduce a una mujer virgen. Si alguien seduce, es decir, que empieza a hacer un trabajo poco a poco para llamar su atención, para ganarse su confianza, y una vez en la confianza, esta jovencita no ve problema, se deja llevar y dice de todos modos me voy a casar con él, él dice que me quiere, él dice que me respeta, él dice que me ama, que tienes y nos vamos a casar y luego peor, ¿verdad? Cuando les dicen esa típica frase de, bueno, pero pues pruébame tu amor y todo eso y al rato, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, ya no me interesas, no sé qué pasó, no soy, como dicen, no eres tú, soy yo, dame tiempo y empiezan con sus cosas raras y la verdad es de que no tenía ninguna buena intención. Entonces, todos estos, este tipo de mandamientos o este mandamiento, quiero que en particular dos tipos de mujeres que estamos aquí presentes lo analicen bien y sean muy cuidadosas en su vida. Número uno, las madres de jovencitas y jovencitos, porque esto, ok, aquí se dice respecto a una joven, a una mujer que es seducida y que pues básicamente por consentimiento también de ella se une sexualmente a un hombre. Pero saben que hoy en día también se ve la inversa. Mujeres que seducen a los hombres o a los jóvenes y que pues también, ¿verdad? Se dejan llevar por sus deseos carnales, por sus concupiscencias y al final, ¿qué es lo que sucede? La unión prenupcial o la unión prematrimonial o la fornicación como se le conoce y pues una desgracia porque muchas veces era quizás una mujer que se estaba guardando, pero a la mera hora se equivocó en la decisión y el hombre ya no la quiso o quedó embarazada y luego se casan y luego no resultan bien las cosas y luego se separan. Y luego otra vez andan queriéndose casar con otras personas y ahí van con la
con la promiscuidad, con el adulterio, con la fornicación, con toda la inmoralidad que el Eterno quiere evitar. El Eterno no quiere que su pueblo viva así. Dicen por aquí, a veces por ignorancia padecemos a falta de instrucción cosas que pueden ser evitadas si estuviéramos caminando conforme a la voluntad del Eterno. Así es. Ok, Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley del pecado actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Muchas gracias, así es. Eso es en lo que termina una unión fuera del orden del Eterno, ¿verdad? Nos dicen por aquí en el chat, noviazgo es un desfile de parejitas, la pura vanidad. Y entre más tengan más experiencia de galán o coqueta sea, mejor. Exactamente. Ok, gracias a la hermana Noralba que nos puso aquí el enlace en el chat de un tema que se dio con una radio que hace tiempo invitó a mi esposo. Entonces van a encontrar en la página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva el estudio del noviazgo con la radio El Combo. Ahí lo van a encontrar por si lo quieren checar. ¿Qué más? Seductores te endulzan con palabras bonitas y las mujeres también muchas veces caen en esas cosas metiéndose en matrimonios. Por ejemplo, ¿verdad? La esposa de Potifar nos ponen por aquí que trató de seducir a José. Dice, hoy en día los varones ya no deben esforzarse mucho, las mujeres sin instrucción se ofrecen, exactamente. Nos dicen aquí en el chat, estoy con ella por los hijos. Escuché esa frase por ahí para llevarse las jovencitas engañándolas. Sí, hombres que les gusta estarse enredando con jovencitas a pesar de que ya tienen pacto, ¿verdad? Entonces, toda esta inmoralidad se puede evitar si desde un principio establecemos las bases de los jóvenes. ¿Sabes qué? Primeramente, te tienes que guardar. Tienes que cuidar tu cuerpo. Tu cuerpo es una morada del Creador. No puedes abrir las puertas del templo sagrado, ¿verdad? A cualquier patán. De hecho, se me hizo muy curioso porque la palabra que habla aquí de seducir, aquí la tienen, miren, en hebreo es patá. Patá. Aquí lo vamos a ver en el diccionario, patá. Y precisamente hace referencia a este seductor, pero casi es patán. O sea, casi se parece a esta palabra patán, que la verdad de las cosas es que es lo único que son estos hombres, ¿verdad? Que es, bueno, no sé qué significa en otros países, discúlpenme, a lo mejor estoy yo pareciendo grosera, pero aquí en México un patán se les dice a esos hombres que se burlan de las mujeres y que nada más lo único que hacen es satisfacerse a sí mismos a cuestas o no importa de lo que tengan que hacer hacia otras mujeres y dañarlas. No sé en otros países qué significa esta palabra, espero no vaya a ser algo así súper ofensivo. Pero bueno, aquí en México es eso, ¿no? Es un hombre promiscuo, es un hombre grosero, es un hombre que no le importan los sentimientos de las mujeres, es un hombre que nada más se satisface a sí mismo y que no tiene sentimiento ni vergüenza ni nada. Eso es un patán. Aquí, ¿verdad? Lo que se entiende. Ok, patán en Cali, persona grosera y atrevida. Pues sí, también, ¿no? Todo eso implica. Bueno, pues casi se parece esa palabra del que seduce, el seductor. Dicen aquí, nombre masculino, adjetivo despectivo, hombre que se comporta de forma ignorante, tosca y grosera. Ándenle. Bueno, pues eso es un patán. Casi se parece la palabra, nomás que es patá en hebreo. Bueno, finalmente, si nosotros establecemos estas instrucciones en nuestra familia, a nuestros jóvenes, tanto hombres como mujeres, de que no pueden entregar sus cuerpos, de que no se pueden dejar llevar, de que sean conscientes, de que si alguien verdaderamente les aprecia y les ama, no les va a pedir algo fuera de un orden. Porque esa persona que verdaderamente quiere estar con él o ella, que son creyentes,
que por supuesto siempre tiene que ser dentro de la fe. No puede ser un yugo desigual por muy buen muchacho o buena muchacha que sea, aunque digan, sí, 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 nos esperamos hasta la unión. No, porque después esto puede traer otro tipo de problemas. Entonces, en primera instancia, es creyente, es temeroso o temerosa del Creador y está dispuesto o dispuesta a respetar su cuerpo, a respetar su templo, a respetar el tiempo del Creador. Y sabes, eso es algo que te va a garantizar una unión con el verdadero respaldo del Creador, con la verdadera bendición de lo alto. Entonces, esto es algo que si se tomara en consideración, ¿cuántas situaciones evitaría? Ahora, pensemos, ¿cómo este hombre seductor lograría llevarse a una jovencita aparte para poder tener intimidad? Aquí entra la protección de nosotros como padres. ¿Por qué? Porque en todo momento tenemos que estar, como decimos acá, a las vivas, atentos. A ver, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hijo? ¿Con quién es? ¿Qué está haciendo? No es que tengamos un control total, pero ¿saben qué también? Cuando nosotros instruimos a los niños, ahora sí que desde muy pequeños, en su juventud es más fácil que ellos sepan tomar decisiones y no se dejen envolver. Pero sucede, ¿verdad? Sucede a veces y sobre todo en el caso de las mujeres, porque sí, nosotras las mujeres somos más vulnerables, a nosotros nos endulzan el oído y ya estamos haciendo castillos en el aire, ¿no? Los hombres son más de la vista, nosotras somos más del oído, lo que nos dicen, lo que nos prometen. Por eso dice, si alguien seduce, que con sus palabras atrae. Esto es algo que incluso significa justamente esta palabra patá. Un seductor, miren, aquí lo tenemos en el diccionario. Patá significa abrir, pero es como hacerse espacio, es como abrirse campo para realizar algo. Obviamente se hace a través del engaño, se hace a través de, como dice aquí, de lisonjear, de hablar, de usar las palabras persuasivas para lograr entrar en la mente de la persona y que esa persona termine haciendo lo que uno quiera. Eso es comportarse de esa forma, eso es seducir, eso es engañar. Entonces, las mujeres que somos más dadas a este tipo de situaciones, tenemos que ser muy conscientes y muy analíticas. A ver, este hermanito, ¿verdad? Este muchachito viene y me dice tal cosa, me chulea mucho, me dice que qué linda, y mira, vente, vamos acá, hay que vernos. Y estas cositas que poco a poco, bueno, se va ganando la confianza y al rato, ahí está, la oportunidad y caes en la trampa. Entonces, estas son cosas que no podemos escatimar el analizar todo y filtrar muy bien qué es lo que me está diciendo, cuáles serán sus intenciones y ahora sí que probar a la persona. Si verdaderamente quiere algo serio, para empezar no va a pedir nada que esté fuera del orden y del respeto, de la ética. Entonces, bueno, una mujer virgen, no desposada, porque hay otras leyes para las jóvenes vírgenes que sí estaban desposadas y que se unían con otro hombre o que eran violadas, que eran abusadas. Hay otras leyes, pero en este caso se refiere específicamente a una doncella, una mujer virgen, que fue atrapada en su mente, seducida, y se unió por consentimiento propio a un varón. ¿Y qué pasa? Vamos a regresar aquí a nuestra instrucción.
¿Qué pasa si el padre, bueno, porque dice que es en esta unión, como ya se unieron, entonces dice que la tiene que tomar por mujer, por esposa, ¿ok? Ya se unieron, entonces tiene que tomarle por esposa. Y dice, pagará la dote y la tomará por mujer. Tiene que pagar el precio de esa unión. Pero ¿qué pasa si el padre dice, no, este no es un buen hombre para mi hija, este hombre no le conviene a mi hija, este hombre le va a causar conflictos a mi hija, este hombre no da buen testimonio, yo tengo temor por mi hija de que esté unida a este hombre, entonces no, yo no se la voy a dar a él, por esposa? Entonces dice aquí, si el padre de ella no quiere dársela, el seductor pagará el dinero de la dote de las vírgenes. ¿Cuál era la dote de las vírgenes? Porque hasta aquí termina esta instrucción. Bueno, la dote de las vírgenes la tenemos acá en Deuteronomio capítulo 22. Igual, otra vez, analicen bien todo este contexto de Deuteronomio, verso por verso, estúdienlo. Vámonos hasta el versículo 28. Dice, si un hombre encuentra una joven virgen no prometida, la agarra y se acuesta con ella y son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella, dará al padre de la joven 50 monedas de plata. Ella será su mujer porque la ha violado y no podrá repudiarla en toda su vida. Entonces, había otras leyes, ¿verdad? Había aquí, por ejemplo, dice que si una mujer es abusada y da gritos, da voces, entonces el pecado no recae sobre ella, pero si una mujer no dice nada, entonces sí recae, y aquí empieza a dar todo lo que implica la sentencia por las inmoralidades, a fin de que el pueblo de Israel no viviera en estas vilezas, no viviera en estas situaciones y se mantuvieran consagrados. La unión sexual es una unión creada por el Padre Eterno para nosotros y es sagrada, o sea, realmente es consagrada, es solamente para el esposo y la esposa, y sus almas ya se han unido, ya se han hecho uno. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno solo, como una sola carne, como al principio fue. En el principio el Eterno creó varón y varona, después los separó. Bueno, nuestro propósito es unirnos con nuestro esposo, unirse con su esposa y ser uno solo, nuevamente. Pero entonces, si esa persona contamina su cuerpo con una y después con otra, entonces eso ya es una promiscuidad, eso es una inmoralidad. Y eso es algo que obviamente no solamente nos puede contaminar físicamente, porque ya sabemos todas las implicaciones de las uniones sexuales desmedidas y promiscuas, lo sabemos, pero aparte de todo esto, también está contaminando nuestra mente y nuestro corazón. De hecho, hay algo muy interesante que de pronto hemos reflexionado, y es que un hombre que no tiene la intención de tomar a una mujer por esposa para ser uno, no puede salir con la mujer de otro. Es decir, un hombre que está con una jovencita, que están de noviecitos o que incluso se une íntimamente con ella, es como si estuviera ya uniéndose con una mujer de otro hombre, porque él no tiene esa intención de unirse con ella y sabe que en algún momento pues ella puede ir y unirse a otra persona. Y esto es algo que se ve todo el tiempo en el mundo, en el sistema. Voy a leer aquí unos comentarios. Déjenme, voy más arribita. Dice, a mí me pasó con mi esposo, después de 11 años de matrimonio nos abandonó, pero el Eterno es nuestra fortaleza para continuar. Así es. Y es lo mejor, mantenerse en consagración y en santidad. Porque si no, entonces ya se caen en estos
problemas inmorales. Ok, ¿qué más? Cuando era mundana miraba las novelas mexicanas, entonces por eso conozco el vocabulario. Que suelen usar un Don Juan también, así, los hombres mujeriegos, Don Juan también. No sé, ahí sí no sé por qué Don Juan, ¿verdad? Pero bueno, es lo que se usa. Por temor al Eterno no me he vuelto a casar, así es. Eso es algo muy, muy loable en todas las mujeres que se consagran al Eterno. Dice hacer una persona que otra se sienta atraída o enamorada de ella utilizando los recursos necesarios para ello, trucos para seducir al hombre o mujer que quiere, seductores y seductores. Ah, sí, esto es algo a la orden del día en las redes sociales, ¿verdad? Las mujeres sobre todo están cada vez más destrampadas, más, ¿cómo se podría decir? Bueno, con ideas que hasta incluso, cómo quitarle el novio a tu amiga, o sea, tutoriales y demás con todas estas aberraciones, están terribles ya ahorita. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Definitivo, no perderles el ojo a los hijos. Así es. Job 24:15, el ojo del adúltero espera el anochecer diciendo, ningún ojo me verá, y disfraza su rostro. Sí, lo disfraza, pero el Eterno todo lo ve. Y las consecuencias van a estar allí, totalmente. Dice, si el padre no la daba en matrimonio pero ya no virgen, se podía casar después o quedaba en casa para siempre soltera, como Tamar, la hija de David, o las ultrajadas por Absalón. Sí, realmente, aunque la Torah no lo especifica, pero se entiende que ya quedaba como repudiada. Ya no, bueno, hablando en términos de los israelitas temerosos del Eterno, por supuesto que no consideraban a una mujer que no fuera virgen. De hecho, es un mandamiento directa y estrictamente referido a los levitas, por ejemplo, los hombres consagrados, que no pueden unirse a mujer que no sea virgen. Y esto tengo aquí las citas, Levítico 21:7, 13 y 14, en ese capítulo de Levítico 21, no podían unirse a mujeres que no fueran vírgenes. Entonces, aunque no es un mandamiento directo o más bien directo para todo el pueblo de Israel, sino específicamente señalado para los levitas, pero se entendía que una mujer que no era virgen en su unión podía ser una mujer promiscua o podía ser una mujer inmoral. De hecho, hay una situación que se plantea vamos a ver dos situaciones. Una, la difamación de una virgen, y la otra, el caso del divorcio. Ahorita lo vamos a ver. Una está en Deuteronomio 22 y la otra está en Deuteronomio 24. Vamos a ver las dos. Deuteronomio 22. Bueno, ya estamos aquí. Es más arriba, justamente en este capítulo. Dice aquí, si un hombre se casa con una mujer y después de llegarse a ella le cobra aversión o la repudia, le atribuye acciones torpes y la difama públicamente diciendo, me he casado con esta mujer y al llegarme a ella no la he encontrado virgen, el padre de la joven y su madre tomarán las pruebas de su virginidad y las descubrirán ante los ancianos de la ciudad a la puerta. El padre de la joven dirá a los ancianos, yo di mi hija por esposa a este hombre, él le ha cobrado aversión y ahora le achaca acciones torpes diciendo, no he encontrado virgen a tu hija. Sin embargo, aquí tienen las señales de la virginidad de mi hija y levantarán el paño ante los ancianos de la ciudad. Los ancianos de aquella ciudad tomarán a ese hombre, le castigarán y le pondrán una multa de 100 monedas de plata que entregarán al padre de la joven por haber difamado públicamente a una virgen de Israel. Él la recibirá por mujer y no podrá repudiarla en toda su vida. Ok, ese es un caso de difamación, ¿verdad? Que no era verdad, porque la mujer cuando se unió con su esposo conservó la sábana
o el paño que ponían debajo para que en la primera unión sexual quedara ahí la muestra de su virginidad. Pero, ¿qué pasa si no era virgen? Que sería una situación que podría darse después de lo que hemos leído en Éxodo capítulo 22. Es decir, ¿qué pasaría si una mujer es seducida por un hombre a tener relaciones sexuales? El padre de la joven no la quiere dar por esposa a ese hombre, y si después esta joven, estoy poniendo una situación supuesta, y después esta joven se casa con otro hombre, pero ya no es virgen, vamos a ver, Deuteronomio 22:20. Pero si resulta que es verdad, si no aparecen en la joven las pruebas de la virginidad, sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera por haber cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Ok, aquí es una situación en la que evidentemente no se descubrió, es decir, si la mujer fue seducida y se unió con un hombre y después de eso ninguno de los dos dijo nada, los dos calladitos, pasa el tiempo, el padre cree que la mujer es virgen todavía, la casa con un hombre y entonces ahí descubren que no es virgen, entonces ¿sabes qué? Esta mujer debería de morir. Así, dice, vas a quitar el mal de en medio de ti. Entonces, como estaban estas leyes, por supuesto que era muy difícil que las mujeres cayeran en estas situaciones. Por lo tanto, si una mujer caía en la seducción de un hombre y se unía con él, que obviamente la mujer no estaba desposada, entonces tenía que decirlo a sus padres. Y pequé, bueno, caímos los dos y ya no soy virgen, ya me uní a él y entonces ahora este hombre pues tiene que tomarla como esposa. Si no, entonces ya un hombre temeroso del Creador difícilmente la iba a tomar. ¿Por qué? Porque podía ocurrir lo que vamos a leer ahora en el capítulo 24. Capítulo 24, vean lo que dice. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no halla gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo. Bueno, vamos a agarrar otra versión porque luego esta versión tiene palabras así bien raras. Si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo deberá entregarle una carta de repudio o divorcio y la despedirá de su casa. Fíjense, ¿cuál es la palabra aquí? Por haber hallado en ella algo indecente. Fíjense, la palabra erva habla de desnudez, pero también hace alusión a la inmundicia o la indecencia. Entonces, una mujer que se une con un hombre, pero que probablemente trae consigo actitudes inmorales o incluso no es virgen, y este hombre no quiere estar con ella porque, bueno, no fue virgen y ya le causa un repudio el pensar con quién pudo haber estado esta mujer o el pensar es que estuvo con tal persona, entonces ya no la quiero. Y dice, la puede divorciar. Y aquí es en donde entran las palabras de Yeshua, por la dureza del corazón del hombre, ¿verdad? Porque otra cosa sería que si un hombre se une con una mujer a sabiendas de que esta mujer no era virgen, pues bueno, pues ya tiene que aguantarse y estar con ella y no repudiarla nunca, ¿verdad? Pero lamentablemente, lo que nos indica la Escritura es que si un hombre se unía con una mujer que ya había estado sexualmente con alguien más, es una impureza sexual, una inmundicia que podía continuar con más inmundicias y lo hace impuro a él. Por eso dice el Mesías, un hombre que se une con una mujer y se divorcia y después esta mujer se une con otro hombre, lo hace adúltero a ese hombre como a ella es adúltera.
Entonces, para evitar todas estas situaciones inmorales, porque muchas veces se daba en medio del pacto de la unión. El pacto de la unión estaba conformado por dos momentos o dos etapas. La primera etapa era la del compromiso y la segunda etapa era la de la consumación de la unión. Entonces, si en la primera etapa del compromiso, que ya básicamente eran esposos, pero aún no estaban unidos físicamente, es decir, aún no se consumaba esa unión, sino que todavía estaban en procesos de preparación, que ya están comprometidos, pero el esposo puede estar preparando el hogar, pueden estar haciendo todos los preparativos para su nueva familia que van a formar, y si en ese proceso que todavía no tienen unión física, pero ya están comprometidos, ya están básicamente unidos por pacto, aunque no físicamente, si ella cae en transgresión de unirse con otro hombre, entonces esto es un adulterio. Y ahí era en donde una vez unida a este hombre con el que había hecho el pacto y ahí se da cuenta que ya no es virgen, entonces es en donde ya la repudia, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. Si esa mujer se casa después con otro hombre y el nuevo esposo también se divorcia de ella o muere, el primer esposo no podrá volver a casarse con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, el Eterno se enojaría. Bueno, aquí dice esta versión así, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo dice en esta otra. Dice: no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante del Eterno, y no has de pervertir la tierra que el Eterno tu Elohim te da por heredad. Bueno, y aquí sigue con otras leyes, ¿verdad? Entonces, era muy importante que tanto los hombres como las mujeres tuvieran esto presente, porque una vez unidos sexualmente dos personas, ya no podían continuar con otras uniones. En ese caso y en esa época, pues era muy distinta la situación de la poligamia, que era algo completamente regulado y controlado, que la única manera que un hombre podía para tomar a otra mujer era que esta mujer fuera libre de compromiso, que no tuvieran unión, que no tuviera pacto, y que por supuesto lo hiciera con todo el orden, ¿verdad? Quiero tomar a tu hija por esposa y así. No que de pronto llegara y se uniera con ella sexualmente y no. O sea, todo, incluso eso, tenía un protocolo que se debería de respetar. Entonces, lamentablemente hoy en día, pues ya ni siquiera eso, ¿verdad? Digo, nadie de nosotras nos gusta la poligamia, por supuesto, ni estaríamos de acuerdo, ni nada, pero bueno, en esas épocas al menos estaba regulado, pero ahorita los hombres se casan con una y a escondidas andan con la otra o tienen otra familia y así están. No hay orden, no hay temor, no hay nada, andan dejando hijos regados también, mujeres que se prestan a la seducción, porque hoy en día ya no es, ay, es que el hombre que seduce, no, también las mujeres que, tanto las que se dejan seducir, porque esto es algo de dos, como las que seducen, porque también hay mujeres que codician hombres ajenos. O sea, estamos en una época en la que lo hay. Mujeres que codician hombres ajenos, que son carnales, que son inmorales, que en su mente y en su corazón ya han cometido adulterio quién sabe cuántas veces porque no están a gusto con su esposo o porque su esposo no las trata como quisieran o porque su esposo ya no les gusta y les gustó el esposo de la amiga. O sea, esto es algo que se da todo el tiempo. Y peor si hablamos del ambiente en el que se dan tantas inmoralidades como pues el ambiente mundano, ¿verdad? Las fiestas, ahí andan los amigos en las fiestas y de pronto ya se pusieron borrachos y al rato ya se están besuqueando, ahí todo cruzadas las uniones, hasta de parejas de hombres y de mujeres, o sea, todas estas perversiones justamente son evitables cuando estamos
en la instrucción del Eterno. Por eso el Mesías dice, si un hombre se divorcia de su mujer y esta mujer va y se casa con otro hombre, es adulterio. Porque la única manera, vía legal y santa delante del Eterno para unirse nuevamente es si el primer esposo muere. O a la inversa, si un varón, y hoy en día ya que estamos con el entendimiento del Mesías, que volvemos a restaurar el original, que dice al principio, no fue así, que el hombre esté separándose de su mujer, ni que el hombre esté tomando más mujeres de una. Volvemos al principio, varón y hembra, por lo tanto un hombre toma a una mujer y si se separa de esa mujer y se une con otra mujer, la hace adúltera a la nueva mujer que tomó. Por lo tanto, para evitar estas cosas, dice Shaul, si alguien llega a la fe sin esposo, sin esposa, quédese como está. Porque esto les va a librar de las inmoralidades, de las impurezas. Vamos a ver acá comentarios. A ver. Dice, ¿es posible aquí en la fe de Yeshua, yo en el cristianismo, ya les tenía novio y novia a mis hijos, ahora ni en mi pensamiento pasa? Sí, por supuesto. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Tito 1:15, así es. Así que jovencitas, si un chavito te habla bonito, aguas lo que te dice, lo que te insinúa, cómo te mira, cómo te toca, porque a veces, ay, sí, es mi hermanita y las abraza, ¿no? No, respeto, porque la verdad es de que tristemente hoy en día se da mucho el tema de los abusos, porque los jóvenes con tal de tener a las mujeres hacen cualquier cosa y al rato terminan en abusos, en tragedias. Ok, así es, porque quiero que se guarden para cumplir el mandamiento en su debido tiempo. Así es lo mejor que se puede hacer con los hijos. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23. Dice, el trabajo con los hijos requiere mucho esfuerzo para que sepan escoger ya cuando están adolescentes. Es todo un tema. Por eso es importante la instrucción del Eterno. Fíjense que sí, pero es difícil en la medida en la que los hemos expuesto. Si un jovencito, un adolescente, está muy expuesto a las situaciones, a las propagandas, a los temas sexuales, de cualquier manera, que si por los amiguitos, que si por la televisión, que si por los videojuegos, que si por lo que sea. La verdad es de que entre más son expuestos a la inmoralidad, más difícil es controlarlos, porque están en una etapa muy vulnerable. Pero de verdad, cuando los hijos los mantienen, los resguardan, no que no hablen del tema, pero no están ahí con la presión social del sistema, de la sociedad en cuanto a cuestiones sexuales o cuestiones de vanidad o cuestiones de galanería para los hombrecitos, los chavitos, o cuestiones de vanidad para las jovencitas. La verdad es de que eso ni en el mundo lo hacen. De verdad. Tanto así que cuando ellos se topan con algo inmoral en la calle, porque es inevitable, o sea, ya por todos lados, ya ves espectaculares, ya ves pantallas, ya ves, por todos lados puedes ver una mujer en bikini, un hombre sin playera, y eso es algo que ya, pues, es parte de la mercadotecnia, porque el cuerpo desnudo vende, ¿verdad? O semidesnudo. Entonces, ellos, cuando ya tienen esta conciencia de que eso tienen que cuidar su mente y sus corazones, y sobre todo cuando se les da el ejemplo de que papá no anda viendo a las mujeres, de que papá no se queda clavado en el espectacular o en la televisión o viendo a las mujeres con escotes pronunciados, faldas cortas,
ropa entallada, ropa cortita, chiquitita, o a las mamás que no están clavadas en los hombres cuando no traen playera, que andan en la calle, que andan en cualquier lado, o en la televisión o donde sea. Cuando se da el correcto ejemplo, ellos mismos se abstienen de estar dejando su mirada en algo que podría causarles un conflicto emocional, mental, porque son etapas vulnerables y los jóvenes tienen que aprender a tener esa conciencia de su pureza sexual, física y mental. Entonces, no es difícil cuando se les instruye desde pequeños y se les pone esa convicción. Tu cuerpo, es más, uno mismo tener pudor con el cuerpo de los hijos, ya no tocarlos, porque digo, cuando están chiquititos, pues que hay que bañarlos, que hay que limpiarlos, que si ya traen ahí una incomodidad y hay que revisarlos, y ya más grandes no, ¿verdad? El respeto, si nosotros les enseñamos que incluso nosotros, que somos sus padres, tenemos respeto sobre su cuerpo o hacia su cuerpo, y somos cuidadosos y no estamos tocando nada privado de nuestros hijos, ellos mismos también responden con el mismo respeto, no solamente hacia nosotros, sino a quienes les rodean, porque saben que es su cuerpo y que al final su cuerpo solamente es para cuando se una con su pareja de toda la vida. Entonces esto es algo que hay que tenerlo bien presente. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Lucas 16:18. Esto es lo que estamos mencionando y hay que tenerlo presente, sobre todo pues quienes están de pronto en esas situaciones, ¿verdad? Ok, aquí está el texto que mencionaba de Levítico 21:9, y la hija de un ministro, si se profana como ramera, a su padre profana, en el fuego será quemada. No era pero qué bueno que lo puso, porque sí, era una consagración total y la hija debería también de cuidar su vida. Me recuerda la situación de Miriam, la madre de Yeshua, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente, cuando estaba desposada, ya estaba comprometida con José, conocido como José, estaba comprometida con Yosef, y entonces el Eterno, por medio de su presencia, de su Ruaj, la hace concebir. De manera milagrosa, la hace concebir. Y fue, o pudo haber sido un escándalo, imagínense, para Yosef. Por eso era necesario que estuviera Yosef ahí como testigo de la obra del Eterno, y por eso también a él se le revela el Malaj. No nada más a ella, no nada más la embaraza en la presencia del Eterno y ahí quedó todo. Tenía que haber un testigo que protegiera a Miriam. Entonces, pues en este caso fue Yosef. ¿Qué más? Job 31, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba el Eterno y qué heredad el Todopoderoso de las alturas. Fíjense, temor al Creador, temor al Todopoderoso por nuestros cuerpos, por nuestras mentes, por nuestra vista, por todo lo que hacemos, y el Eterno va a bendecir ese temor. Si una mujer y un hombre se guardan, por mucho que deseen estar juntos, pero se guardan, verdaderamente el Eterno bendice esa unión, totalmente. Dice, yo me casé con mi esposo, pero ya habíamos cometido adulterio, ¿tendría que separarme? Obviamente, y esto es algo que tenemos que tener bien presente, cuando venimos a la fe, ya venimos en alguna circunstancia, ¿sí? Cuando venimos a la fe me refiero a cuando conocemos la Torá y cuando entendemos la redención a la cual tenemos acceso en el Mesías, el perdón al cual tenemos acceso por el Mesías, y que el Eterno quiere que vivamos de cierta manera, y ahí está la Torá que nos dice cómo debemos de vivir.
Cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, a partir de ahí, nuestra vida tiene que ser intachable en cuanto a esto, en cuanto a la instrucción. Cuando estábamos en el mundo, hacíamos muchas locuras, hacíamos muchas cosas, nos dejábamos llevar por nuestra vista, por nuestra mente, por nuestro corazón, por la carnalidad, por lo que sea pudimos habernos dejado llevar. Lamentablemente, aunque muchas veces, porque a veces se sabe lo que está bien, lo que está mal, lamentablemente muchas veces ceden a acciones incorrectas, inmorales. Hay consecuencias, muchas veces se unen con hombres, se divorcian y después se vuelven a unir pensando, pues es que quiero restaurar mi vida, aunque restaurarla pues sería volver con el primero, ¿verdad? Técnicamente. De hecho esto es algo muy importante porque en todo caso, si ocurre una separación, lo que debe de seguir después de esa separación es una reconciliación y no una nueva unión. Eso sería restaurar su vida. Pero la gente tiene un falso entendimiento sobre restaurarse y dicen, ahora con otra persona. Y a veces hay casos en los cuales se puede corregir el motivo del divorcio, pero ya por el orgullo o por la mentalidad de que no, mira, mejor otra persona que me cumpla las expectativas o que sea mejor que el otro en esto y así, y se caen en las inmoralidades. Bueno, si venimos a la fe, en el estado en el que venimos a la fe, para evitar más inmoralidad, es mejor quedarse así. Es decir, que si llegó a la fe ya estando unida con un segundo o tercer esposo, porque a veces hay casos en que 3, 4, si así llegó a la fe, lo mejor que puede hacer es quedarse así y consagrarse. Porque si se separa, hay dos cosas que pueden suceder aquí. Por supuesto que se puede separar y consagrarse también. Si sabe que está en transgresión, pueden separarse y continuar con su consagración. Pero, lamentablemente, esto a veces implica más promiscuidad. Porque si se separan, después la otra persona, y mayormente si no es creyente, por cuestiones de la edad o lo que sea, dicen es que no puedo estar solo, necesito estar con una mujer, y entonces, bueno, se vuelven a unir con otra persona y ahí ya se continúa la cadenita de inmoralidad. Entonces, si llegaron a la fe en una unión ilícita y se pueden separar y consagrarse, es mejor. Pero muchas veces llegan a la fe a pesar de que es una unión ilícita y ya traen familia. Ya están los hijos, ya tienen muchos años juntos, pues lo mejor que pueden hacer es continuarse consagrando y lo mejor que puede pasar si el esposo no es creyente es dar buen testimonio y que ambos lleguen al entendimiento de la instrucción y se consagren juntos y consagren su hogar. Porque sí, hay muchos casos así, ¿no? Llegan las parejas ya unidas, a veces con 2, 3 o 4, y obviamente no puedes estar separándote y después otra vez se vuelven a juntar con otra persona. Luego dicen, no, pues ahora aquí en la fe, ahora con un creyente. No. Llegamos a la fe así como llegó, así quédese. Si está esta posibilidad de separarse y consagrarse y liberarse de esa impureza, qué bueno. Pero eso es algo que pues también se evalúa según la situación en la que se encuentran. Dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Así es. No debe dejar al marido si no es creyente. Bueno, aquí está hablando de que si es creyente o si no es creyente, ¿verdad? Dice, pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Esto lo van a encontrar en 1 Corintios 7, 10 y 11. Que por cierto, igual pueden ir a la página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva y ahí van a encontrar la explicación de todo este contexto de 1 Corintios. Y también tenemos una serie que se llama Creados para ser uno, en donde hablamos de todas estas temáticas de las uniones, segundas uniones, terceras y fornicación y todas esas cosas que se dan.
ahí en esa serie para uniones o para matrimonios. Ahí van a encontrar más detalles, la pueden buscar en el canal de Cielos Nuevos y Tierra Nueva y se llama Creados para ser uno. Ok, dice aquí, se apañan con la historia del rey David para decir que el Creador perdona todo, entonces hacen lo que quieren. Pues sí, por supuesto, ¿verdad? Solamente para lo que les conviene, pero al rato el juicio es inminente. Dice, ok, aquí ya le están contestando. No codiciarás a la mujer de tu prójimo y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Así es. A ver, ¿qué más? Ay, se me movió el chat. Dice, yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. La inmoralidad está en todo, a todo lo que da y lo ven normal, así es. Ok, dice, hay que apartarnos de los que no quieren obedecer al Eterno, porque pueden arrastrar para desobedecer a nuestro Creador. Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Así debemos de vivir. Y para eso es toda esta instrucción. Para eso es toda esta instrucción. Evitar caer en estas inmoralidades. Evitar que nuestros hijos, nuestros jóvenes, padezcan los estragos de no haberse guardado para una unión con el hombre para toda su vida y con este entendimiento, porque también tristemente se llega a la unión con una idea errada de lo que es esta etapa de formar una familia. No se llega con madurez, no se llega con entendimiento, no se llega con instrucción del Eterno, se llega con deseando su propio beneficio por un gusto propio, aspiración personal, pero no pensando en el otro. Entonces es cuando se vienen tantas situaciones lamentables en los hogares. Así que si nos basamos en estas instrucciones, podemos andar delante del Eterno en rectitud, en santidad, y podemos evitar tantos males, tanto en nuestras vidas como en las vidas de nuestros hijos. Así que hay que entender bien esto para que lo podamos transmitir. Hay que entender bien en qué consiste la santidad, la pureza sexual, para que se lo podamos transmitir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque también poco a poco parece que no, pero desde muy pequeños se les va creando, formando esa mentalidad de la consagración. A ver, ¿qué más? Romanos 13:13, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Y eso es Romanos 13:13. ¿Y qué más? Si la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. 1 Corintios 7:13. Importantísimo porque ya saben, hay sectas terribles, destruye uniones, destruye familias, que no sabe que como se casaron en la iglesia católica, pues no vale. Y si no vale, pues ya pueden separarse y pueden casarse con alguien más. O no, es que si es incrédulo, pues déjelo y cásese con uno que sí sea creyente. O sea, todas esas cosas que nada más están promoviendo la inmoralidad. En vez de que les digan, si el marido no es un conflicto, la fe, no te separes, dale buen testimonio y entonces consagra tu vida con él, conságralo también a él, porque si lo abandona, como no es creyente, pues fácilmente va a ir y se va a casar con otra persona. Pero si sigue con él en santidad, en consagración, también lo consagra a él. Bueno, gracias que nos pusieron aquí en el chat el enlace de Creados para ser uno y de la primera carta a los Corintios. Muchas gracias. 1 Corintios 7:20, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo.
Primera de Timoteo 2, 11 al 12. La mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar, y el engañado no fue Adán, sino la mujer que seducida incurrió en la transgresión. Y qué bueno que lo menciona ya para concluir, porque es el mismo principio. El mismo principio, volvemos a Éxodo capítulo 22 para cerrar, el mismo principio que le ocurrió a Java en el principio, fue seducida y cayó en la transgresión. Igual. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nosotras como mujeres tenemos más latente la vulnerabilidad de ser seducidas, de querer ser atrapadas en no solamente la inmoralidad, vanidades, materialismo y todo aquello que nos habla bonito y te quiere hacer sentir mejor, especial. Pues todo eso es un susurro del maligno para apartarte de la instrucción. Por lo tanto, apeguémonos a esta palabra, apeguémonos a las instrucciones del Eterno, consagrémonos nosotras, consagremos a nuestros hijos. Hay que enseñarles a detectar los engaños del maligno. Las jovencitas desde pequeñas, desde que empiezan y los jovencitos también, desde que empiezan a voltear a ver al sexo opuesto, ¿verdad? Sí, es natural, pero hay que aterrizarlos en lo que deben de saber. Y es algo que hay que decirles, el día que tú toques, abraces, beses a una mujer, en el caso de los varoncitos, es porque es tu esposa. Y no permito en mi casa la inmoralidad. Aquí se respeta al Eterno, respetas tu cuerpo, respetas tu familia y todo tiene un orden. Por eso lo importante de guiarlos en orden desde pequeñitos. Todo tiene un orden. El Eterno nos ha dado una organización en la familia para que todo funcione bien. Y si todos nos apegamos a esa organización e instruimos a nuestros hijos en ese orden que el Eterno nos ha dispuesto, ellos van a saber esperar el tiempo indicado, así como el Padre Eterno llamó a su Hijo, lo levantó de entre los muertos y le está esperando esa orden de parte del Eterno para venir y tomar a sus escogidos. Asimismo, cuando los padres están en la instrucción, si nosotros podemos ayudar a nuestros hijos con la instrucción para que sepan entender el tiempo adecuado para unirse con su mujer o con su esposo, realmente esto es algo que va a traer muchísima bendición en sus nuevos hogares. Todo el tiempo hay que estarnos apegando a la Escritura para que entonces todo salga bien. Y bueno, pues vamos a concluir entonces por ahora con este tema.